En agosto de 1997, un cadáver fue levantado de su tumba en la remota localidad de Breivik Mission, en Alaska. En su interior se encontraba la respuesta a uno de los enigmas más grandes de la virología del siglo XX. En realidad, esta historia había comenzado aproximadamente 70 años antes. Lo hizo en Fort Riley, en Kansas, cuando el 11 de marzo un militar que estaba allí acampado dijo sentirse mal. Al cabo de una semana, otros 522 hombres de aquel mismo campamento también se quejaban de una extraña enfermedad que les hacía sentirse enfermos. Les dolía la garganta, les dolía la cabeza, tenían fiebre, pero nadie era capaz de identificar qué era lo que les ocurría. No tenían ni idea de que al poco tiempo la que es probablemente la peor epidemia de la historia ya se había extendido por todos los Estados Unidos. La gripe española en realidad no era española. Simplemente España, que no estaba luchando en ese momento en la Primera Guerra Mundial, no censuraba sus noticias, así que fue la primera en informar acerca de esta nueva enfermedad. En muy poco tiempo se vio que los efectos de la epidemia eran devastadores. Lo que habían sido unos casos en varios campamentos militares americanos pronto saltaron al frente bélico en Europa y de ahí al mundo entero. Al principio parecía una gripe más, causaba dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, pero en su segundo brote adquirió tintes más siniestros. Los pacientes presentaban fiebre repentina y al poco tiempo les salían manchas de color caoba en los pómulos. Luego de algunas horas tenían un color negro azulado en las extremidades de su cuerpo, lo que indicaba falta de oxígeno, y muchos morían muy poco tiempo después. Cuando los médicos hacían las autopsias veían que los alvéolos pulmonares estaban llenos de líquido, por lo que los pacientes habían muerto asfixiados. Además, había otros síntomas extraños. La boca, la nariz e intestino también sangraba de forma inexplicable, y a veces los pacientes emitían un olor extraño y otras veces les caían los dientes y el pelo. Pero lo más raro es que esta gripe no afectaba a los ancianos y a los niños, sino que afectaba a gente joven, sana, de 20 años. Se hablaba de adultos que se levantaban para ir a trabajar y morían de camino al trabajo. En muy poco tiempo, hospitales y funerarias empezaron a trabajar a pleno rendimiento. En todos los países se extendió el miedo a la enfermedad. Los estadounidenses la llamaban la fiebre de los 3 días por lo rápido que mataba. Los franceses hablaban de la bronquitis purulenta y los alemanes hablaban de la fiebre de Flandes, porque esta enfermedad había llegado desde el frente bélico. La cepa de gripe dio la vuelta al mundo en muy poco tiempo y causó millones de muertes allá por donde pasó. Se dice que infectó al 30% de la población mundial. En Estados Unidos causó 675.000 muertes y la esperanza de vida cayó 12 años por culpa de la enfermedad. Solo en Nueva York murieron 33.000 personas y se agotaron los ataúdes y los precios de los funerales aumentaron en un 600%. Alguna gente recurrió a cavar ellos mismos las tumbas ante los precios para enterrar a sus seres queridos. Pero la epidemia siguió. Durante aquellos meses del pico de la epidemia, entre septiembre y diciembre de 1918, murieron 195.000 americanos. Pero no fue el único país afectado. En Inglaterra murieron 230.000 personas y en Japón 400.000. Sitios recónditos como Samoa perdieron 1/5 de su población. Y otros países como la India, los muertos superaron los 10 millones. Al final la epidemia probablemente mató a más de 50 millones de personas, lo cual la coloca como la peor pandemia de la historia de la humanidad. De ese 30% de la población mundial que probablemente infectó, mató al 10 o al 20%. Pero hubo un lugar donde la epidemia fue especialmente virulenta. La gripe española llegó a Alaska en el otoño de 1918, y entre ese año y el siguiente, provocó el 51% de las muertes en todo el territorio. En concreto, las poblaciones inuits fueron devastadas por la enfermedad. No está muy claro cómo la epidemia llegó al noroeste del estado, pero cuando lo hizo, los efectos fueron terribles. Cuando alcanzó el estrecho de Bering, la península de Seward afectó a la población de Breivik Mission. Allí vivían 80 personas, pero entre el 15 de noviembre y el 20 de noviembre de 1918 murieron 72 por la enfermedad. Solo sobrevivieron 8 niños y adolescentes. Cuando el gobierno de Alaska se enteró de la noticia, envió a un grupo de mineros para cavar una tumba lo suficientemente grande para albergar a tanta gente. Ablandaron el suelo helado, el permafrost, con puntas de vapor y después cavaron una zanja de 3,5 metros de anchura, 7 metros de longitud
y casi 2 metros de profundidad. Depositaron allí todos los cadáveres, pusieron unas cruces encima y se fueron. Con el tiempo los supervivientes intentaron seguir sus vidas después de algo tan terrible y el suceso cayó en el olvido. No fue hasta 1949 que un joven estudiante sueco llamado John Hultin, que estudiaba microbiología en la Universidad de Iowa, escuchó que quizá se podría encontrar algún rastro de la gripe española de 1918 en los cadáveres de las personas que habían sido enterradas en permafrost. Decidido a encontrar la verdad, fue hacia el estado en 1951 y con ayuda de unos misioneros luteranos, después de viajar en lancha y en avioneta por el estado y con el permiso de los nativos del lugar, abrieron la gran fosa que se había cavado hacía 33 años. Una vez abierto el lugar de enterramiento, cogió muestras de los pulmones de 4 de las víctimas y después, ya en la Universidad de Iowa, intentó reconstruir el virus con ellas. Lo hizo de varias maneras, pero fracasó y se acabó olvidando del asunto. No sería hasta 1997, cuando Hultin ya tenía 72 años y vivía en San Francisco, que se enteró de que Geoffrey Taubenberger, un patólogo molecular en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, había desarrollado un sistema para aislar material genético de los virus. El doctor había logrado interesantes avances en el estudio de la gripe española, pero las muestras que tenían eran de jóvenes soldados de la Primera Guerra Mundial y eran muy pequeñas, necesitaba más, y fue entonces que Hultin contactó con él. Se pusieron de acuerdo y usando $3.200 que Hultin tenía ahorrados, salió de nuevo hacia el estado de Alaska y volvió a Breivik Mission. Allí, una vez más, los inuits le permitieron reabrir las tumbas y él procedió con otros 3 investigadores de la Universidad de Iowa a ver qué podían encontrar. El 23 de agosto, Hultin encontró lo que buscaba. A 2 metros de profundidad estaba el cadáver muy bien conservado de una mujer obesa, lo cual le permitiría conservar mejor las partes infectadas que si hubiese estado muy delgada. Hultin cogió trozos de los pulmones, los guardó y después, con la ayuda de sus compañeros, volvieron a enterrar el cuerpo y a dejar todo como estaba. 8 años después, en Iowa, el Dr. Taubenberger logró reconstruir el virus de la gripe española con esas muestras. Y no solo eso, porque también fueron capaces de crear una vacuna y de resolver el misterio que había atormentado a los científicos casi 100 años antes. ¿Por qué la gripe española era tan terrible? Y la conclusión a la que llegaron fue que el virus que causaba la gripe, el H1N1, circulaba anteriormente en aves acuáticas, pero por algún motivo saltó a humanos. Sin embargo, en los seres humanos, este virus causaba una brutal reacción inmune, lo cual generaba una tormenta de citoquinas que destruía los pulmones y hacía que se formase una neumonía secundaria que acababa matando a los pacientes y explicaba que esta gripe fuese 25 veces más peligrosa que una gripe normal. A modo de conclusión a esta historia, Hultin dejó 2 grandes cruces blancas marcando el cementerio donde habían encontrado los 72 cuerpos, como un tributo a las tribus inuits que tanto habían sufrido por la enfermedad y que con su amabilidad habían permitido el descubrimiento de una nueva vacuna.